Imagínate estar en una de las fiestas más exclusivas de Hollywood, esas llenas de lujo, música a todo volumen y estrellas que brillan más que el sol. Entre todos los excesos, de repente alguien te susurra algo al oído. ¿Conoces el ritual del huevo duro? Y vos pensás, ¿qué carajo es eso? Bueno, prepárate para escuchar una de las historias más turbias que ha salido de la boca del mismísimo Suge Knight, el tipo que estuvo metido hasta el cuello en los rincones más oscuros de la industria de la música. Hace poquito en una entrevista con Chris Cuomo, Suge desde la cárcel dejó caer una bomba que hizo explotar a las redes. Habló sobre un ritual conocido como el Hard Boiled Egg Test o el ritual del huevo duro, la prueba del huevo duro. Y no es un sketch de los Simpsons ni una joda de Twitter. Esto es algo que, según Suge, sucedía de verdad en las fiestas privadas de la elite de la música. Así que, sí, te imaginas bien, gente famosa, fiestas descontroladas y huevos duros. Suena bizarro, bueno, pero aguanta que esto recién empieza. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hoy nos metemos de lleno en una de las cosas más raras que ha salido en esta saga de Diddy. Me piden videos. Acá tienen, data. El video de hoy te va a dejar con el culo para el norte, pero cuidado, porque ese culo para el norte puede estar muy bienvenido en una de estas fiestas porque vas a estar perfecto para lo que te voy a contar hoy. Suge Knight reveló que este supuesto ritual involucraba humillar a los que querían ser parte de la crema de la industria. ¿Cómo? Bueno, lo que contó es bastante incómodo. Según él, a los participantes les hacían bajar los pantalones y les insertaban un huevo duro en él. Bueno, ya te podés imaginar dónde. ¿Dónde les insertaban el huevo? Comenta por ahí si tenés un poco de imaginación, ¿no? Y si el huevo se rompía, la burla no tardaba en llegar porque todavía no estás listo, les decían. La idea de este test era comprobar quién estaba preparado para ser parte del exclusivo club de Hollywood. ¿Entendés lo que estoy diciendo, no? Están probando tú, para ver en qué estado te encontrás como para formar parte de este club VIP, aparte de elite, donde esa parte de tu cuerpo va a ser necesaria, o por lo menos es necesario que esté bien entrenada. Esto, que empieza como una broma en este video, ¿no? Es de todo menos una broma. Nos empieza a revelar un poco qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Y lo más curioso, o lo más bizarro, es que Suge esto lo contó como cuenta cualquier cosa, como, sí, me dejé los fideos en el fuego, ¿no? Como si nada, es una cosita. Y si bien el periodista se quedó helado, Suge Knight siguió con más cosas porque el tipo tiene un montón de data. Es una cosita de millones que sabe. Ahora vos te quedas en tu casa pensando, esto es real, ese tipo está loco. Vamos a lo más importante. Suge Knight fue parte de lo más poderoso de la industria musical durante muchos años. El tipo, no es que se lo contaron, el tipo estaba ahí. Para entender qué carajo pasa con el tema del huevo duro, primero tenemos que meternos en el quilombo que fue la industria de la música en los 90. Y spoiler, era un descontrol total. Y repito, esta era la época donde Suge Knight era número 1. A ver, antes de que te dé un ataque de risa o te preguntes si todo esto es una broma de mal gusto de tu querido amigo Juanito, tenemos que entender quiénes son los personajes principales de esta novela. Por un lado tenés a Suge Knight, el tipo que estaba detrás de Death Row Records, el sello más pesado del gangsta rap de los 90. Este señor no solo manejaba gente como Tupac, Snoop Dogg y Dr. Dre, sino que también era famoso por sus métodos poco ortodoxos para hacer negocios. Suge era básicamente más de resolver problemas con puños que con palabras. Un tipo con fama de mafioso que manejaba la industria como un capo de barrio. Por el otro lado, tenés a Sean Diddy Combs, el rey del hip hop comercial y además uno de los reyes de la otra costa, de la costa este. El tipo, fundador de Bad Boy Records, se convirtió en uno de los empresarios más exitosos del mundo del entretenimiento, manejando artistas como Notorious B.I.G. y más tarde Usher, Justin Bieber, etcétera, etcétera. Pero claro, el éxito no viene solo. Y Diddy también arrastraba una reputación de manejar a sus artistas con mano dura. Si no estabas al nivel que él quería, te descartaba como si fueras un chicle viejo. La rivalidad entre Suge Knight y Diddy era algo así como una versión musical, digamos, de Los Soprano. Por un lado tenías a Suge Knight, el tipo venía del mundo más peligroso, las pandillas de Compton, los barrios más jodidos de California, el tipo no era joda. Por otro lado estaba Diddy, el que para un montón era simplemente un empresario archimillonario que solamente quería más dinero, más poder.
Pero a nadie se le hubiera ocurrido que pudiera ser parecido o quizás, ¿por qué no?, peor que Suge Knight. Durante los 90 estos tipos básicamente eran los capos que manejaban la industria del hip hop y la manejaban como si fuera una guerra, básicamente. Eran los dos bandos principales y cada uno era como si fuera el capo del este y el capo del oeste, y esto era una guerra, repito, era una guerra. Por eso, finalmente, esta guerra termina con muertes y destrucción. Y en medio de todo esto surgen historias bizarras como esto del huevo, que si bien, otra vez, puede parecer chistoso, te muestra que en realidad hay un mundo que no conocemos donde las dinámicas de poder se manejan de formas bastante bizarras. Esa entonces fue la época en la que, según Suge Knight, se gestaban estos rituales de humillación como una forma de establecer jerarquías y control en la industria. Death Row y Bad Boy no solo competían por la supremacía musical, sino que aparentemente también tenían sus propias formas de controlar a sus artistas. Y cuando Suge lanza este tipo de acusaciones, no puedes evitar pensar que más allá de lo ridículo o perturbador que suene, algo de verdad debe haber, porque si algo aprendimos en los 90 es que nada en la industria del entretenimiento era tan inocente como parecía. Ahora sí, agárrate bien los calzones que se van a volar porque te voy a contar un poquito más. Vamos a seguir entrando en el mundo de Suge Knight. La entrevista justamente de Suge con Chris Cuomo parecía ser una de tantas. El tipo quilombo de acusaciones y revelaciones que ya escuchamos en el pasado, pero en medio de sus desvaríos y respuestas a medias, soltó una bomba que hizo que a todos nos diera un escalofrío de esos que te recorre la espalda. El ritual del huevo duro nació como forma de, en cierta medida, saber quién ya había sido controlado o quién ya tenía alguien, ¿cómo decirlo?, un mentor, un jefe, un controlador. Porque ¿qué significa esto? Esto significa varias cosas. Lo primero significa que si el huevo no se destroza en tu culo, básicamente ese culo ya tiene un poco de práctica. ¿Qué tema raro este? Tema raro, perdón. Esto es lo más bizarro del mundo. Encima estoy bien vestido bien bizarro. Dato importante, todas mis camisas, casi todas, el 90% son de Red Nose Clothing, por las dudas que siempre me pregunto. ¿Por qué entonces habría un montón de personas que, si bien a primera vista uno dijera, bueno, no utilizan esta parte de su cuerpo, o en todo caso son heterosexuales, básicamente no son pasivos, etcétera, etcétera, un montón de cosas que uno podría pensar, o vos podrías pensar, o podría pensar cualquiera? Bueno, estos culos estaban ya, digamos, entrenados, porque una de las cuestiones para que te sometan en estos círculos y con lo que controlan o manejan a estos personajes es justamente sodomizarlos por esa parte del cuerpo. Entonces el huevito básicamente te dejaba en claro, este ya está agarrado, este posiblemente todavía no. Entonces rápidamente esto separaba en grupos a la gente, y también esto rápidamente le daba a entender a estos personajes quienes estaban ya, digamos, tomados. Otra cosa muy importante también es que según la reacción que cada quien tuviera con este ritual, ya sabes perfectamente si lo tiene claro o no sabe lo que está pasando. Lo más bizarro para mucha gente que estaba viendo esta entrevista es justamente cuando Chris Cuomo, que ya estaba al borde del ataque de pánico, le pide a Suge Knight más detalles, pero Suge se fue por las ramas, así como si nada, deja la historia a medias y se pone a hablar de cualquier otra cosa. O sea, el tipo tiró una bomba, te dejó el culo lleno de preguntas, que no es lo mismo que lleno de huevos, y después, adiós, se lavó las manos. Y nosotros, los que estamos mirando la entrevista, nos quedamos pensando, ¿esto pasó de verdad o Suge Knight se tomó 3 copas de más en la cárcel? Lo peor de todo es que no es la primera ni será la última vez que se habla de rituales turbios en la industria. Hay un historial largo y bastante oscuro de cosas raras que supuestamente pasan detrás de las puertas cerradas de los estudios y las mansiones de Hollywood. Y cuando un tipo como Suge Knight, que no es ningún santo, te cuenta algo así con la seriedad de quien cuenta que se le rompió el auto, te pones a pensar, porque si el río suena, huevo lleva. Y claro que sí, la gente en las redes sociales, cuando salió esta información, se volvió loca. Twitter
estalló. Todo el mundo reaccionando, haciendo memes, atacando a todo el mundo, pero también con un toque de incomodidad en el aire, porque realmente algo tan retorcido como esto podría haber pasado en las fiestas de Diddy. Y aunque la idea de un huevo duro suene ridícula, la humillación y el control de poder en la industria no es ningún chiste. Ya vimos demasiados casos de abuso, manipulaciones y sí, incluso rituales raros que en su momento nadie se animaba a hablar. La cosa es que Suge no se limitó a tirar el dato del huevo, sino que dejó caer algo aún más perturbador. El tipo sugirió que este tipo de prácticas no eran casos aislados, sino que formaban parte de una cultura de control en Hollywood, y acá es cuando el tema se pone incluso más turbio. Según él, esto no era solo algo que hacía Diddy o su grupo, sino que era una forma de dominar a los jóvenes talentos que querían entrar en la industria, como bien dijimos anteriormente. O sea que no hablamos de un huevo duro, hablamos de una red de control que viene de décadas atrás, donde el abuso de poder, la humillación y la manipulación se usaban para mantener a los artistas bajo control. Y acá es donde se sigue poniendo incluso más bizarro, porque Suge, cuando contó esto, dijo: sí, esto no es solamente algo que sucede en las fiestas de Diddy, es algo que anteriormente le sucedió a él. Acá hay un círculo del cual todos son partícipes. Vos no vas a llegar arriba de la pirámide en estos mundos si no estuviste primero abajo en la pirámide. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que otros estén viviendo o sufriendo en los eventos de Diddy, a él ya le pasó en el pasado, porque otra vez no es él, es la industria. Y acá pasa que mucha gente piensa que estos poderosos no, solo son los que están arriba. No, estos es como la mafia. Para entrar a la mafia tenés que hacer esto, hacer lo otro, tenés que pasar una serie de pruebas y luego un día vas a ser el capo mafia. Pero todo el camino lo tenés que recorrer. Justamente según Suge Knight, como estos son mecanismos que suceden a repetición en la industria, Diddy fue víctima de esos rituales en sus comienzos y de alguna forma esto lo marcó para siempre. Y acá es donde la historia se sigue poniendo más y más oscura, porque Suge menciona a otras figuras importantes como Usher y Justin Bieber, insinuando que ellos también pasaron por situaciones turbias mientras crecían bajo la tutela de Diddy. Y podemos hacer un cierto paralelismo con los huevos, porque Knight menciona que estos rituales eran parte de un sistema para quebrar a los nuevos talentos, para hacerlos dependientes y sumisos. O sea, es un mecanismo de control psicológico. Y esto pone a Diddy no solo como un participante, sino como alguien que habría sido manipulado desde joven. Y en un giro aún mucho más oscuro, Knight sugiere que Diddy, luego de sufrir esto, lo replicó en los artistas más jóvenes bajo su ala, como una especie de círculo vicioso. Si bien todo esto suena sacado de una novela conspirativa, lo cierto es que el abuso de poder en la industria musical no es nuevo, y aunque a muchos les cuesta creer que algo así podría ser cierto, las acusaciones de Knight nos invitan a preguntarnos qué tan lejos están dispuestos a llegar algunos para mantener su trono en Hollywood. Y esto podría quedar en un dime, direte, etcétera, pero en el medio la gente que busca, ¿qué encontraron? ¿Y qué se viralizó en las redes? Una foto de Diddy con Russell Brand. ¿Por qué? Porque, por alguna razón, le pareció gracioso a Russell que la foto sea con un huevo y hacer cositas con un huevo y mostrar el huevo y jajaja, un huevo. ¿Un huevo qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, él sabe muchas cosas. Si vos alguna vez viste en los últimos tiempos las redes, los canales, en diferentes plataformas de Russell Brand, es un tipo que habla, digamos, de lo que no se habla. Claramente él sabe o ha sabido o ha vivido un montón de cosas que, bueno, bien podrían ser rituales como el del huevo. La foto fue tomada durante el rodaje de la película Get Him to the Greek en 2010 y aunque en su momento era una simple imagen graciosa, ahora tiene otro tono, mucho más deforme. De repente, todos empezaron a preguntarse si ese huevo tenía algún tipo de significado oculto, un guiño al ritual del que hablaba Suge Knight. Obviamente, después de semejante bomba y de tantas otras bombas que ha largado este hombre Suge Knight y que han largado otras personas, lo primero que uno espera es que la industria diga: che, pará, esto es mentira, mira lo que está diciendo este hombre, que le frenen el carro, que algunas personas que son nombradas, que fueron manchadas por estas cosas, salgan a decir: che,
Este tipo está loco, mira lo que está diciendo. Bueno, ¿qué manera ha tenido Hollywood para responderle a este hombre? ¿Qué idea tuvieron las estrellas que de pronto están siendo incineradas con esto? Quedarse callados, nadie quiere decir nada. Jay-Z, Snoop Dogg, Rick Ross, ¿quién más? Drake. El tipo viene nombrando un montón de gente, sobre todo gente de la industria musical, ¿no? Diddy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué salió a decir toda esta gente? No sé. Sigo buscando. A ver si dijeron algo. No encontré nada. Pero como dice la frase, seguramente ya la escuchaste alguna vez, el que calla otorga. El silencio de Hollywood no es algo nuevo. Cuando aparecen acusaciones de este tipo, sobre todo cuando involucran a nombres tan grandes, lo más común es que los involucrados no digan nada, pero este silencio en particular es un poco más turbio, porque estamos hablando de figuras que siempre tienen algo que decir, de artistas que viven en las redes, que se expresan ante cualquier mínima polémica, y ahora no tienen nada que decir sobre estas acusaciones tan graves que en muchos casos los están haciendo partícipes. ¿Será que están esperando que baje un poquito el fuego? ¿Será eso? ¿O será que hay más de lo que imaginamos y no quieren avivar el fuego? Es raro porque a cualquiera se le ocurriría, ¿no? Lo primero que haces cuando alguien dice, che, me dio un cachetazo y vos no le diste un cachetazo, salís a decir, che, pará, yo no lo toqué, yo no le hice nada, ¿no? Es lo que pensaría cualquier ser humano lógico. Bueno, en este caso está pasando todo lo contrario, salvo alguna sutil situación donde algún abogado fue a callar gente, como ha pasado con Piers Morgan, por Beyoncé y Jay-Z, ¿no? El caso de Diddy a día de hoy nos va dejando cada vez más preguntas y muy pocas respuestas. Suge Knight soltó la bomba, pero no dio todos los detalles. Diddy y el resto de los mencionados optaron por el silencio y el misterio sigue en el aire. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Es el ritual del huevo duro una de esas historias que se convertirán en leyenda urbana? ¿O hay algo más profundo que todavía no salió a la luz? Yo creo que un montón de estas cosas bizarras, raras, etc., van a empezar a salir a la luz. ¿Cuándo? En mayo del 2025. ¿Por qué? Porque comienza uno de los juicios a Diddy. Se vienen varios juicios. Este es uno, quizás el principal de toda esta saga. Y en este juicio un montón de cosas van a salir a la luz porque son pruebas de las cuestiones que estaban sucediendo. El ritual del huevo duro puede ser que se confirme, ¿por qué no? En mayo del 2025. Una cosa que parece una broma. Siento como una media gana de reír y medio gana de llorar. Parece una broma, pero no es ninguna broma. Es horrible. También es horrible que no me comentes por ahí abajo cuál te pareció la data más suculenta de todo el video. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito Say, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.